Buenas noches, queridas comunidades, Tizkul Shalim Rabot. Realmente es un privilegio para mí el poder compartir con ustedes en esta preciosa noche unos momentos de Torah y reflexión. Quisiera compartir con ustedes una inquietud que tuve estos últimos días. Si hacemos memoria, el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto en el año 2448, el día 15 de Nisán. Y solamente 50 días después, el día 6 de Sivan, recibimos la Torá. Está escrito que Dios esperó muchas generaciones para poder dar la Torá en el mejor momento y a la mejor generación. La pregunta es la siguiente: un pueblo que cientos de años estuvo esclavizado, humillado, maltratado, sale de Egipto y con 50 días es suficiente para darle lo más preciado. ¿Con quién tomaron esa terapia? ¿Quién fue el terapeuta? Y no nada más eso, Dios ese día nos comprometió, como dice el pasuk, Hayom hazeh nihiyeta leam. Este día te comprometo a ser en mi pueblo elegido la luz de las naciones. Con 50 días fue suficiente para poder olvidar todos esos sufrimientos, todas esas masacres. En 50 días es posible salir de ser un miserable esclavo y llegar a ser un príncipe de la realeza. Si me preguntan a mí, hubieron momentos mejores en la historia. ¿Por qué Abraham Avinu, Boreolam, no le dio la Torá a él? Quizás Yitzhak Avinu, Jacob, sus 12 hijos, las 12 tribus. Llegó un mejor momento todavía. Yosef Atzadik, cuando llegó a ser el virrey de Egipto, él y todos sus hermanos eran muy reconocidos por todo Egipto. Les dieron puestos importantes, tierras importantes. ¿Qué mejor momento que ese para dar la Torá? Hoy en día, si alguien quiere conseguir un puesto laboral en alguna empresa, tiene que traer un currículum laboral, le hacen exámenes, examen psicométrico, examen psicológico, examen de confianza, para darle un puesto en la empresa. Boreolam, con 50 días que salimos de historias sobre historias de tristeza, ya pudimos recibir lo más preciado para ti. ¿Qué confianza nos tuviste a nosotros? ¿Cómo vamos a poder llegar a ser en estos momentos el pueblo elegido? Y cuando hablamos de ser el pueblo elegido, la luz de las naciones, no es un parámetro para enorgullecernos, al revés. Es una responsabilidad que tenemos nosotros de ayudar y darle luz a cualquiera que la requiera. La respuesta es la siguiente: Dios nos quiere enseñar que la grandeza no le pertenece a los grandes. Y la realeza no surge de los reales, sino cualquier persona que decida y que quiera comenzar para trabajarse sobre ella misma, podrá obtener esa grandeza, podrá llegar a esa realeza. Dios lo que quiere de nosotros y lo que nos da como clave es que cada uno debemos de viajar hacia nuestro interior, conocernos quiénes somos, qué virtudes tenemos, qué debilidades tenemos, porque es la única manera de poder comenzar ese viaje hacia nuestra superación. Si ven ustedes, cuando Boreolam dio la Torá en el Har Sinai, el único que subió al cielo fue Moshe Rabbeinu. Todos los demás estábamos bajo Har Sinai y todos esperamos la Torá y la escuchamos desde ahí. Nadie subió al cielo más que Moshe Rabbeinu. Todos los demás del pueblo éramos iguales, estábamos bajo el Har Sinai. Aarón subió un poco nada más. Los Kohanim, que en ese momento eran los Bejorot, los primogénitos, pudieron pasar el límite que los demás no podían pasar. Pero en sí, todo el pueblo estábamos esperando la Torá abajo. Boreolam justamente a este pueblo nos da la Torá. Y lo vamos a entender con lo siguiente que vamos a compartir. Dice Rav Shimshon Raphael Hirsch, él expone
una pregunta preciosa. Está escrito referente al sacrificio diario, continuo, el Korban Tamid que se hacía en el Bet Hamikdash. El pasuk dice, Etakebes echad ta'aseh baboker, vetakebes hasheni ta'aseh ben arbaim. El borrego número 1 lo ofrecerás en la mañana y el borrego número 2 lo ofrecerás en la tarde. Él expone otro pasuk que dice, Asher shema echad Gershom, beshema echad Eliezer. Los hijos de Moshe, el hijo número 1 de Moshe era Gershom y el hijo número 1 era Eliezer. Él pregunta, ¿cómo le pone a los dos número 1? Ya vimos que cuando enumeramos el 1, el 2. Entonces, ¿por qué aquí a los hijos de Moshe dijo Asher Shema Echad Gershom, Shema Echad Eliezer? El hijo 1 de Gershom, el hijo 1 Eliezer. Él ofrece una respuesta fantástica y realmente que nos puede dar ese secreto de vida. Cuando hablamos de animales, existe enumerar, número 1, número 2, número 3 y así. Cuando hablamos de humanos, en humanos no existen el número 1 y el número 2. En humanos existen únicamente número 1. Asher Shema Echad Gershom, Shema Echad Eliezer. Tú eres único. Somos seres humanos únicos e irrepetibles. Cada uno de nosotros somos realmente únicos. El problema es cuando empezamos a asemejarnos, a compararnos con los demás. Perdemos ese número 1 que tenemos y comenzamos a ser el número 2 del otro. Tenemos presiones laborales, tenemos presiones sociales y muchas veces queremos compararnos a los demás. Cuando nos comparamos a los demás, perdemos esa singularidad y comenzamos a ser el número 2 de los demás. Por eso justamente Hashem le dio la Torah a un pueblo que acaba de salir de las peores historias, porque cuando uno, a pesar de sus circunstancias que vive, decide hacer el viaje hacia su interior, comenzará a descubrir la grandeza, las virtudes que tiene y podrá comenzar al mejor viaje, llegar a su máximo ser. Si es así, podemos entender también por qué Boreolam nos clasificó en 12 tribus. ¿Por qué no hizo que todos seamos una sola tribu, un solo pueblo? No, es importante saber que cada uno somos diferentes. Y también dentro de la tribu, cada uno es diferente. Lo más importante es conocernos como únicos, conocer qué somos por dentro y poder desarrollarnos y trabajar. Vean ustedes, la Agadá de Pesaj nos dice que Neged Arba'a Banim Diberá Torah. La Torah no fue dada a los inteligentes, a los religiosos, a los jajamim, a los tzadikim. Que Neged Arba'a Banim Diberá Torah. La Torah le habló a los 4 tipos de personas: Ejad Jajam, al sabio; Ejad Rasha, el malvado; Ejad Tam, el simple; Ejad Sheno Yodea Lishol, al que no sabe preguntar. Vean ustedes, otra vez dijo la Agadá, Ejad, 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 Ejad. No dijo el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Somos seres únicos e irrepetibles. La Torah nos habla en la sintonía óptima para cada uno de nosotros. Veamos bien, personajes grandes que tenemos en nuestra historia surgieron desde la agonía más profunda. Si hablamos de Yosef Atzadik, pobre, lo que pasó en su vida, y él justamente surgió desde lo más profundo de la tristeza. Sus hermanos lo quisieron vender, primero lo quisieron matar, después uno de ellos dijo: ¿para qué lo matamos? Mejor lo vendemos y con el dinero que vamos a poder vender, nos vamos a poder comprar unos zapatos para nosotros. Ustedes pueden pensar el sufrimiento que él tuvo, escuchar que sus hermanos lo quieren matar y luego lo quieren vender. A Yosef Atzadik lo metieron en el calabozo. Si hablamos hoy de la peor cárcel Berminán, sería un palacio a comparación del calabozo donde habían metido a Yosef Atzadik. Él no podía ver la luz del sol. En el mismo lugar donde Yosef Atzadik hacía sus necesidades, era su comedor. Y Yosef Atzadik, a pesar de esas circunstancias terribles que vivió, supo llegar
a su interior, él supo reconocer cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Vaí Yosef ish matzliach. Y Yosef llegó finalmente a ser el virrey. Él no nació en la realeza, él no nació siendo grande, nació en situaciones difíciles y él pudo trabajar sobre él. Si hablamos también de David Amelech, su mismo padre y sus hermanos lo tachaban, lo acusaban que era un bastardo. La gente, las peores personas que pasaban las noches completas en las cantinas. En el Salmo 69, David Amelech decía: ¿cómo puede ser que aquellas personas pueden criticarme a mí? Y sin embargo, David Amelech, estando en el bosque, pudo componer de los mejores salmos. Rabbi Akiva, un simple pastor, a los 40 años decidió comenzar a estudiar Torah y finalmente pasó a ser de los mayores personajes de nuestra historia. Como volvemos a decir, Dios justamente eligió la mejor generación, el mejor momento. Apenas a 50 días de salir de Egipto, Dios nos dio lo más preciado para decirnos: cada uno de nosotros podemos ser y somos realmente los autores de nuestras propias vidas. Rav Tzadok HaKohen Milublin, él tiene una frase espectacular: que Shem Shetzarich Adam Leamin Be'Hashem Yitbaraj, así como la persona tiene que confiar en Dios, Kach Tzarich Achar Kach Lehamin Be'atzmo, de la misma manera tiene la persona que confiar en sí mismo. No es suficiente confiar en Dios y no confiar en sí mismo. Así la persona no va a llegar a nada, porque Dios quiere que la persona confíe en sí mismo, en todo lo que le ha depositado y brindado Dios para poder crecer y llegar a ser quien puede realmente a llegar a ser. Si es así, entendemos muy bien el por qué también en Shavuot leemos Megilat Ruth. Ruth viene del pueblo de Moab. Los hombres moabim pueden convertirse a ser Yehudim, mas no pueden casarse con Yehudim. Podrán ser Yehudim moabí, pero no podrán casarse con nosotros. Ruth viene de ese pueblo que para nosotros tiene una categoría de rechazo. Y de todas maneras Ruth demostró que si una persona viaja a su interior y descubre su identidad y no se compara con los demás, puede llegar a ser esa grande abuela que de ella va a salir David Amelech, que de ella va a salir el Mashiach. Estas dos cosas, que recibimos la Torah 50 días después de haber salido de los peores horrores que surgieron en Egipto. Ruth la leemos en Shavuot para entender este mismo secreto otra vez. Y vean bien esta frase: los 2 días más importantes de la vida de la persona son el día que nacemos y el día que descubrimos para qué. ¿Y cómo descubrimos el para qué? Únicamente descubriéndonos a nosotros mismos. Porque hay otra frase también hermosa que dice: lo que tú tienes, muchos lo pueden tener, pero lo que tú eres, nadie lo puede ser. Y termino con otra frase preciosa que habla acerca del holocausto. Cuando terminó el holocausto, alguien escribió: quisieron enterrarnos, pero no sabían que somos semillas. Rabotai, en estos momentos, quizás tú y cada uno de nosotros estamos pasando dificultades, situaciones que nunca ni las imaginamos que podíamos haberlas tenido. No estábamos preparados para ellas, pero Dios metió dentro de nosotros esa capacidad de poder viajar hacia nuestro interior y descubrir esas fortalezas, poder descubrir lo grandes que somos, porque Dios está seguro que podemos pasar esta situación que estamos ahora pasando, la podemos sobrepasar y llegar realmente a lugares grandiosos que podemos ser. Pero es importante que nosotros creamos en nosotros mismos. Tomemos este primer paso, comenzando a conocernos a nosotros, y que sea el primer paso de llegar no a ser hombres exitosos,
sino personas valiosas. Tizkul Shanim Rabot.